Como era de esperar y después del anuncio de los aranceles de Donald Trump, ha habido movimientos en el mercado. Sin embargo, la mayoría de esos movimientos han sido a la baja, provocando caídas en el mercado de criptomonedas y desplomes importantes en bolsas tradicionales. Así que en este vídeo haré un análisis de las noticias de última hora y un análisis de la última hora del mercado de acciones y de las criptomonedas. Bueno, antes de nada quiero recordaros que estamos de lleno en el evento gratuito que dura del 2 al 8 de abril, en el cual no solo subo una serie de 3 vídeos en los que destapo la cara oculta del sector de las criptomonedas y cómo aprovechar todas y cada una de las fases de mercado, sino que también regalo guías, plantillas, documentos, todo lo que yo utilizo en mi día a día. De hecho, estamos muy cerca, entre hoy y pasado mañana creo que ya va a ser cuando regalemos un documento de unas 15-20 páginas en el cual explicamos cómo hago para decidir cuándo y cómo invertir, cómo gestiono diferentes tipos de portfolios según activos, según riesgos, según capital. En definitiva, guías que pues, pueden servir a cualquier persona. Además, obviamente, para que este material no rule de forma aleatoria, para poder acceder a él, simplemente tienes que entrar en una pequeña comunidad de WhatsApp, que es donde estamos regalando todo este contenido. Y pues bueno, como puedes ver, ya se pudo descargar la primera tanda de recursos, la segunda tanda de recursos se va a poder descargar a partir del día 5 de abril y la tercera a partir del 8. Sin embargo, en la propia comunidad de WhatsApp estamos regalando recursos extra que no tiene acceso prácticamente nadie. Dicho esto, si te interesa, perfecto, primer comentario fijado y descripción del vídeo encontrarás un enlace para poder registrarte y entrar en esa comunidad totalmente gratis de WhatsApp, y si no te interesa, pues también. Habiendo dicho esto, bueno, como ya sabéis, ya estuvimos hablando pues durante principios de esta semana. Donald Trump marcó un día, según él, el día de la liberación, en el cual iba a anunciar los aranceles que Estados Unidos iba a aplicar al resto del mundo, y no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Ha aplicado aranceles bastante importantes. Pues bueno, si bajamos un poquito, podemos ver cómo, según el país, pues el arancel es mayor o es menor. No sé si el mapa interactivo es este de aquí, perfecto. Aquí lo podemos ver, pues Argelia tiene un 30%, Libia un 31%, Guyana tiene un 38%, en Europa pues tiene más o menos un 20%, en términos generales, China tiene un 34%, Vietnam tiene un 46%. Como podéis comprobar, en la medida en la cual nos vamos acercando a la parte derecha del mapa, toda esta parte de aquí, los aranceles incrementan, obvio. La zona de Asia pues no le hace ni pizca de gracia a Donald Trump, a Estados Unidos, y pues allí el incremento es mayor que en el resto de países. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, ha ocurrido lo esperado y lo que absolutamente todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y es quejas. Quejas por parte del FMI, los cuales han indicado, FMI es el Fondo Monetario Internacional, los cuales han avisado de que suponen un riesgo significativo estos aranceles, y pues ahora entra un poquito el juego, ¿no? ¿El juego cuál es? Pues bueno, ¿qué haces? Vas a negociar con Estados Unidos, te pones de culo y pones el triple de aranceles para entrar en una guerra comercial. Bueno, por ejemplo, el gobierno de España dice que va a aplicar una red de protección inmediata a todos los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos. Bueno, yo no sé qué ocurrirá en otros gobiernos, me imagino que será como en España, pero te puedes creer la mitad, ¿no? Un tío al cual pues Donald Trump le indica que se siente y se sienta como si fuera un perro, ¿qué va a negociar o qué va a aplicar contra el mismo Donald Trump o contra Estados Unidos? Pues bueno, poco me imagino. Independientemente de eso, el punto, da igual el gobierno, da igual el país, da igual la orientación política, esto es lo de menos. ¿El punto cuál es? El punto es que entramos en una situación, en una tesitura similar a la que entramos en el año 2018, voy a poner el SP500, 2018, en el momento en el cual Donald Trump ya era presidente. Donald Trump fue presidente de 2017, de principios de 2017 a finales del 2021. Fueron los 4 años del primer mandato de Donald Trump, y tuvimos una etapa bastante turbia. Tuvimos una etapa en la cual, pues bueno, sí es cierto que a principio del mandato, pues más o menos desde aquí,
el índice subió bastante, pero luego entramos en una tesitura en la cual, pues bueno, caídas del 12%, luego subía un poco, luego volvía a formar una caída importantísima del 20%, luego subía otro poco y cuando parecía que tal, el precio estaba estancado en el mismo punto durante 189 días. Es decir, hubo un momento, sin contar lo que ocurrió en el año 2020, que el SP 500 pasaron literalmente 623 días, 365, no, 623 entre 365, un año punto 7, es decir, casi 2 años, pero 1,7 años, y seguían en el mismo punto. Que claro, esto también es coste de oportunidad, porque es verdad, no ha habido caídas, pero tu dinero ha quedado quieto. Y si a esto añades la inflación, devaluación de la moneda, bla, 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 tampoco es divertido, ¿no? ¿Esto por qué fue? Bueno, esto fue por temas arancelarios de Estados Unidos, sobre todo contra China. ¿Por qué? Pues porque ahora viene la segunda parte de la jugada. Donald Trump sale, saca su libreta o su cartel, su pizarra, dice China esto, Europa esto, Libia esto, Angola esto, lo de la moto y tal, y ahora pues los países tienen que decidir, vale, este tío nos está metiendo peros, pero yo también tengo beneficio. ¿Por qué? Pues porque de Estados Unidos a España también entra mucha historia. Por aquí hay tráfico, por aquí hay no sé qué, la moneda, lo otro. Es decir, ahora cada uno de los países, ya sea de forma individual o de forma global, como por ejemplo pues España de forma individual o la Unión Europea de forma global, o las dos, también puede ser, tendrán que ver qué medidas toman o cómo afrontan esta situación. Y aquí es donde viene el problema, porque, por ejemplo, Europa tiene una forma de hacer, pero Asia y China tiene otra. Asia y Estados Unidos son totalmente rivales y esto no le da ninguna pizca de gracia a China y no va a intentar negociar nada. China vendrá y dirá, sí, perfecto, tú me haces esto, pues yo, pam, el triple, por esto, por lo otro y por lo demás allí. Y aquí es donde entra un problema o un momento en el cual los índices suelen de alguna forma atascarse. Es cierto que solemos relacionar el hecho de, bueno, pero Donald Trump siempre deja el índice más arriba, y es cierto, Donald Trump pilló el SP 500 pues, a principios de 2017 y lo dejó a principios de 2021, más o menos por, oh, ¿dónde está enero de 2021? Por aquí. En 4 años de mandato subió un 60 y pico por ciento, aprox. Sí, es verdad, es una persona que suele dejar índice arriba, pero si os fijáis, es que en general todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos, esto fue el primer mandato de Donald Trump, aquí veis cómo se encalla un poco la situación, pero deja el índice un 64,7% arriba. Bien, pero es que así es como funciona, ¿eh? Joe Biden lo dejó más de un 60% arriba. Barack Obama lo dejó más de un 140% arriba. Bush, en este caso Bush, hay solamente dos presidentes de los últimos años de Estados Unidos que han dejado el índice más abajo. Bush, y diría que Herbert era el otro. Exactamente, Herbert lo dejó mal también. Pero en definitiva, Roosevelt, bien. Eisenhower, bien. Kennedy, bien. Nixon, ah, no, Nixon también lo dejó para abajo, perfecto. Pues hay únicamente tres. Jim Carter, bien. Ronald Reagan, bien. Bush, el otro, bien. Bill Clinton, bien. Es decir, todo el mundo deja el índice más arriba. Esto no es un tema. ¿El tema cuál es? Que independientemente, y no es algo político ni mucho menos, puedes dejar el índice teniendo una estructura natural de el índice viene subiendo, hace un pullback y continúa, o puedes dejarlo de esta forma, en lo cual el precio se está estancado durante, pues como hemos visto, un año y más de y medio, y luego sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque también hay que, y ahí entra un poco el protagonismo de cada presidente, hay que tener en cuenta pues, que Donald Trump es un tío que le gusta que se hable de él, y ya está, es así, y no pasa nada. Ahora mismo no ha empezado bien la situación. ¿Tiene pinta de que irá a peor? Sí, tiene pinta de que irá a peor. No sería la primera vez que entramos en una tesitura así, cuando, por ejemplo, Ronald Reagan en el año 1980, creo que fue. A ver, un momento. Ronald Reagan en el año 1981
es cuando toma el mandato, pues, de la presidencia en Estados Unidos, y el punto era un poco el mismo, ¿eh? La situación, fijaros, si ponemos por aquí, un momento, ahora os lo enseño para que lo veáis bien. Vamos a poner la inflación. Usir esto de aquí. Vamos a poner una nueva escala de precios. Fijaros, Ronald Reagan sobre el año 1981 se pone a mandar, en pocas palabras. Y en el momento en el cual se toma un poco el control de la inflación, fijaros que la inflación está muy elevada, él lo toma ya con un movimiento bajista de la inflación, pero el índice, el SP 500, ya había tomado una decisión técnica formando máximos decrecientes y enseguida en el que empieza a mandar Ronald Reagan se rompe los mínimos anteriores, forma un cambio de estructura muy similar a lo que está ocurriendo ahora compararemos el movimiento y continúa con esos máximos decrecientes, forma pullback, continúa, tal, ¿no? Pero en el momento en el cual la inflación va tirando para abajo, va tirando y se toma un poco el control de la situación, ¿qué es lo que ocurre? ¡Pam! El índice explota. Y si nos venimos aquí, ¿dónde está Ronald Reagan? El mandato de Ronald Reagan llega a formar un 134,70% de rentabilidad, cerrando en el 98,5%, es decir, prácticamente doblando. Quien haya invertido $1 en el momento en el cual entra Ronald Reagan, pues se ha llevado casi 2 a final de su mandato. Y esto es algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Es cierto, cuidado. Las caídas que estamos viendo ahora no son por la inflación. Ahora vamos a ir a ello. De hecho, voy a replicar esto de aquí simplemente para que lo vayamos viendo. Me he pasado copiando tanto, pero bueno, da igual. Venimos aquí. La inflación está más controlada ahora que antes, independientemente de si está más o menos arriba. El tema es el control de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos al 2%, estamos al 2,8%. Quiero decir, estamos en un punto donde la inflación no está tan descontrolada como antes. De hecho, la caída por culpa de la inflación ya la vivimos en el año 2022, prácticamente todo el año. Sin embargo, es verdad que podemos de alguna forma... ¿Dónde se me ha copiado esto? Aquí abajo. Podemos de alguna forma comparar los movimientos, técnicamente hablando, que se están formando ahora con los que se formaron en ese momento. Y es que, fijaros, tenemos esta estructura en la cual el precio, a ver, más o menos así, tenemos esta estructura en la cual el precio está subiendo, aquí tenemos el último máximo creciente, aquí tenemos el último máximo creciente y ya tenemos rápidamente un primer movimiento a la baja. Tenemos aquí un primer movimiento a la baja, en este caso el pullback es más desarrollado. Acordaros lo que comentamos a mitades del mes de marzo, un poco antes. Oye, en meses de marzo lo normal es que, porque lo vimos en varios momentos, es que el SP 500 forme un pullback para seguir cayendo. Y es verdad, formó un pullback, se quedó a un 3 o 4% de lo que esperábamos, pero suficiente como para no formar un desarrollo tan claro de ese pullback. Bien, la estructura es similar. En este caso, rápidamente formamos esos máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y en este caso aún estamos en esa fase. Aquí estamos cayendo de forma más agresiva. ¿Por qué? Porque el motivo es distinto y cada estructura es distinta. Pero esto nos hace ver que aún estamos pendientes de un buen movimiento correctivo. Porque se formó ese movimiento correctivo que esperábamos en marzo, pero no fue tan claro como nosotros podíamos haber esperado, o al menos yo podía haber esperado. Entonces, si nos fijamos, pues el precio, en este caso, forma una caída del 14% y luego forma un pullback desde mínimos a máximos del 13% prácticamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Desde máximos hasta el punto actual no hemos caído ni el 14%. Imaginemos que nos ponemos al 14% en el SP 500, pero es que luego podemos formar sin ningún tipo de problema un movimiento alcista del 12%. Y seguimos dentro de las mismas, porque fijaros qué es lo que habrá ido a corregir o habrá ido a tocar estos niveles de aquí. ¿Qué son estos niveles?
la zona de mínimo anterior y la Bull Market Support Band. Quiero decir, podemos ver una estructura de esta. El tema, independientemente de esto, ¿cuál es? Bueno, han habido desplomes muy importantes. Un 5,40% en el Nasdaq es una locura. Un 4,84% en el S&P 500. Un 3,98% en Dow Jones. Un 4,99% en el Russell. Los futuros no están bien tampoco. Están planos, pero en rojo. Aquí los veis. 0,15 el Dow Jones, 0,24 el Russell, 0,7 el Nasdaq y 0,4 el S&P 500. Bueno, esto es una caída muy importante. Pensad que el peor trimestre en bastantes años del S&P 500, que es justamente lo que acabamos de vivir, el peor trimestre que ha significado una caída del 4,90, o sea, 4,59%. Este ha sido el peor trimestre. Pues ya estamos en un 3,84%. Es el peor trimestre desde el 2022. No es desde hace 2 décadas, pero desde el 2022 es el peor trimestre. Tuvimos aquí un trimestre malo en julio del 23, pero fue un 3,65%. Pues bien, si el peor trimestre es un 4,59%, solo ayer, se cayó un 4,84%. Es mucho. Esto es un desplome en toda regla en bolsa estadounidense que, sinceramente, hablamos de ello en el momento en el cual se empezaron a formar las primeras rupturas. Se necesitaba un pullback que, como veis, nosotros esperábamos que llegara un poquito más arriba, se quedó un poquito más abajo, pero técnicamente hablando es el movimiento formado. El punto aquí, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no tengo ni idea. Ahora el punto igual es esperar a que esto deje de caer. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tiras un cuchillo desde arriba, ¿qué vas a hacer? ¿Intentar cogerlo en el aire o dejar que caiga al suelo? Pues dejas que caiga al suelo, como esto, y a partir de ahí hablamos. ¿Qué significa hablar? Pues vemos hasta dónde ha caído. En base a ver hasta dónde ha caído, podremos analizar el contexto en el cual estamos, podremos comparar con otros activos y podremos empezar a hablar de siguientes movimientos. Porque ahora podríamos ya formar ese pullback, sí, pero es que estamos cayendo. Venimos de uno de los peores días de los últimos años en bolsa estadounidense. Pues oye, vamos a dejar que esto caiga, que cierre la semana y que se inicie la semana siguiente. En criptomonedas el tema no está mucho mejor, pero obvio no está ni tan mal como esto. Tenemos a Bitcoin que sufrió un poco de altibajos en el momento en el cual hubo los anuncios, horas posteriores, etcétera, etcétera. Pero la dinámica es la misma. Comentamos que y esto lo venimos comentando desde que formamos esta estructura de aquí a finales del año pasado, pero ¿qué es lo que estamos viendo en criptomonedas? Pues que debido a la falta de claridad se van respetando un poco los patrones que se pueden esperar o la dirección que se puede esperar. Pues fijaros, patrón de cuña, pues esperas que se vaya para abajo. Doble suelo, esperas que se vaya para arriba. Falsa ruptura, esperas que se vaya para abajo. Doble techo en gráfico semanal, esperas que se vaya para abajo. Low test diaria, esperas que se vaya un poco para arriba. Ruptura de mínimos, esperas que se vaya para abajo. Es decir, más o menos está tirando hacia donde podemos esperar técnicamente hablando. Ahora bien, la gran volatilidad y la falta de claridad en el precio que hay, pues forma eso. Forma que, bueno, rechazamos la parte superior a través de esta especie de cuña o de canal, rompemos, confirmamos, el precio se levanta, hace un pullback, pero en vez de hacer un pullback limpio y caer, ¿qué es lo que hace? Formar un gran movimiento que parece que va a romper y luego irse fuerte para abajo. Pero después de esto, ¿qué hace? En vez de continuar, desacelera y frena. Entonces, ¿creo que vamos a seguir tendiendo a la baja? 100%. Lo creía literalmente desde principios de este año, pues ahora que estamos un 30% abajo o un 20% abajo, pues lo creo más, ¿no? Pero la realidad es que el cómo es lo más importante. Y este cómo nos beneficia, porque si fuera un cómo mucho más claro, mucho más evidente, impulso, pullback, oye, no habría estructura, no habría patrón de nada. Ahora bien, formando un cómo de esta forma, donde pues tenemos una clara parte superior, al precio le cuesta caer. ¿Le cuesta subir? Sí, pero le cuesta caer. Tenemos zonas de soporte importantes, pues me anima a pensar que sí, vamos a seguir tendiendo a la baja, no de forma clara y limpia, pero la forma, pese a que ahora será un poco liosa, nos beneficia de cara a esperar un rebote
durante este año. El trasfondo de lo que ocurrió, un poco igual. En la medida en la cual vamos bajando, Total incluye todas las criptomonedas, pues tenemos una estructura. Total 2, tenemos una estructura más bajista. Total 3, tenemos una estructura más bajista. Others, tenemos una estructura más bajista. En la medida en la cual vamos yéndonos para abajo y vamos quitando fuerza del top 10 o del top 5 o del top 2 o del top 1, vemos cada vez menos decisión. Vemos cada vez más claridad de caer. Y en cuanto a la dominancia, pues un poco lo que venimos viendo. Desde que rompimos y confirmamos, fijaros lo importante que es la ruptura, el cierre y la confirmación. Aquí no fuimos capaces de romper para abajo. Perdón, de cerrar para abajo. Aquí tampoco fuimos capaces de cerrar para abajo. Aquí rompimos y cerramos, sí, pero no confirmamos la siguiente vela para abajo. Aquí rompimos y cerramos, sí. La siguiente vela confirmamos, sí. ¿Qué es lo que hemos visto? ¡Pam! Para arriba. Seguimos dentro de esa estructura alcista y cada vez el nivel de los 63%, 64% en dominancia está más claro. Es una zona que técnicamente hablando pues puede significar una especie de resistencia, una especie de target 63-64%, simplemente pues por momentos anteriores, aunque yo no le haría mucho caso a esto porque no estamos hablando de un patrón técnico donde haya gente operando esta estructura y pendiente. Esto simplemente es consecuencia de lo que ocurre en el mercado, con lo cual yo no me fijaría mucho en esas estructuras de resistencia, soportes e historias similares. Simplemente ver, analizar y entender que seguimos exactamente en el mismo punto. Así que nada, recordad, quien quiera, quien esté interesado en recibir todo tipo de recursos gratuitos, simplemente tiene que clicar en el primer comentario fijado y descripción del vídeo, donde encontrará el enlace a esta página web, venir a la parte de acceder aquí a la comunidad y entrar. Y dentro de la comunidad, pues recibiréis pues, esas plantillas, guías, documentos, todo lo que yo utilizo en mi día a día para tomar decisiones a la hora de comprar, operar e invertir en criptomonedas. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.